Muy buenas noches, hermanos y hermanas. Una vez más, habíamos empezado a transmitir, sin embargo, lo estábamos haciendo desde mi página personal. Mil disculpas. Vamos a esperar que poco a poco se vayan uniendo personas. Estamos atrasados, perdonen, de verdad. Vamos a tratar de dar el mensaje de esta noche lo más conciso para que podamos comprender en esta época tan hermosa este tiempo litúrgico tan fuerte para la iglesia, el cual estamos empezando a caminar esta cuaresma. La cuaresma que nos lleva al triduo pascual, la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Estamos aquí entonces esta noche, a lo mejor cansados, preocupados, a lo mejor quisiéramos como poder reposar un rato, pero nos damos el privilegio de escuchar la palabra, nos damos el privilegio de poder escuchar la voz de Dios esta noche. Así es que pongámonos en las manos del Señor, diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, Dios de bondad y misericordia, esta noche, Señor, nos acercamos a ti con un corazón humilde y sencillo. Necesitamos, Señor, que vengas a nuestras vidas. Aquí estamos dispuestos a escuchar tu palabra. Ven, Espíritu de Dios, y ayúdanos a entrar a ese lugar santo, ese lugar santísimo donde tu palabra se revela y donde tú, Señor, nos hablas al oído, con palabras de amor, con palabras de esperanza, con palabras de dulzura. Hoy vienes a tocar una vez más nuestro corazón. Hoy vienes a buscar una respuesta. Permítenos, Padre, que en nuestra libertad y con responsabilidad podamos responderte y que esta cuaresma que recién empezamos a vivir sea para nosotros ese camino de santidad, ese camino de amor. Lo pedimos así en el nombre poderoso de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Amén. Aleluya. Amén. Y mientras damos tiempo de que se vayan conectando, vamos a escuchar esta alabanza, la alabanza de lazos de amor que nos identifica como comunidad y como este programa que ustedes nos dan el privilegio de entrar a sus casas. Extendiste tu mano y mi vida cambió, y comprendí que sin tu amor nada soy. He pasado tormentas, he cruzado desiertos y a mi lado estás. Tú cuidas de mí porque soy tu hijo. No quiero estar solo, necesito de ti para poder resistir. Cambiaste mi vida, llegó tu paz, llegó tu luz y verdad. Algo me une a ti y me hace como tú. Ahora sé que son lazos de amor. Me has dado de todo a cambio de nada, mi amoroso Jesús. Eres maravilloso, divino Señor. Me has dado familia y agradecido estoy. Quiero darte a conocer, oh Dios. No quiero estar solo, necesito de ti para poder resistir.
Cambiaste mi vida, llegó tu paz, llegó tu luz y verdad. Algo me une a ti y me hace como tú. Ahora sé que son lazos de amor. Cambiaste mi vida, llegó tu paz, llegó tu luz y verdad. Algo me une a ti y me hace como tú. Ahora sé que son lazos de amor. Cambiaste mi vida, llegó tu paz, llegó tu luz y verdad. Algo me une a ti y me hace como tú. Ahora sé que son lazos de amor. Cambiaste mi vida, llegó tu paz, llegó tu luz y verdad. Algo me une a ti y me hace como tú. Ahora sé que son lazos de amor. Ahora sé que son lazos de amor. Ahora sé que son lazos de amor. Esos son los lazos de amor que nos unen y esta noche nos unen para que podamos reflexionar en el tema Ven y sígueme. Vamos a dar inicio a esta reflexión en la palabra del Señor en el Evangelio de San Lucas 5:27. Dice la palabra: al salir Jesús vio al cobrador de impuestos llamado Leví sentado en su puesto donde cobraba, y Jesús le dijo: sígueme. Y Leví, dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Después Leví le ofreció un gran banquete en su casa, y con ellos se sentaron en la mesa un gran número de cobradores de impuestos y toda clase de personas. Los fariseos y los maestros de la ley criticaban y decían a los discípulos de Jesús: ¿por qué ustedes comen y beben con los cobradores de impuestos y con las personas malas? Pero Jesús tomó la palabra y les dijo: no son las personas sanas las que necesitan médicos, sino las enfermas. He venido no para llamar a los buenos, sino para invitar a los pecadores a que se arrepientan. Esta es palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, hermanos, estamos en este principio dando inicio a este tiempo de Cuaresma, tiempo de conversión, a que este tiempo sea para nosotros un crecimiento espiritual, como un crecimiento como personas, como seres humanos que vivimos en este mundo. Hoy el Evangelio de San Lucas nos presenta algo hermoso y maravilloso: la misión de Jesús. ¿Cuál es esa misión? ¿A qué ha venido Jesús a este mundo? ¿Para qué vino Jesús? Para traernos la salvación. Dice la palabra del Señor que se encontró con un cobrador de impuestos, Leví. Leví es Mateo. Se encuentra con él sentado, haciendo lo que él hacía: cobrar los impuestos para Roma. O sea que era un enemigo del pueblo judío. Siendo del pueblo judío, Mateo, o Leví, como lo llama ahora el Evangelio de San Lucas, está cobrándole impuestos a su propio pueblo. Los cobradores de impuestos, como bien sabemos, eran personas mal vistas por el pueblo de Israel, porque por supuesto estos hombres le trabajaban para los romanos, que los tenían a ellos bajo su dominio. Recordemos que es el imperio que está reinando en este tiempo. Y Jesús se dirige precisamente a ese enemigo de su pueblo, porque no olvidemos que Jesús es un judío y es a él a quien se dirige.
y le dice estas palabras: sígueme. Mire, esa palabra es la que hoy el Evangelio quiere resaltar, o que vamos a resaltar esta noche. Ese seguimiento que Jesús nos pide. Y a través de esta cuaresma nos vuelve a hacer esta misma propuesta. Sígueme, te llama, te habla a ti y te dice sígueme, como una propuesta que Él quiere. Seguir a Jesús significa hacer su voluntad, ponernos en sus manos y dejar que, como barro en las manos del alfarero, el Espíritu de Dios nos vaya transformando poco a poco. Aquel hombre, mire, esto a mí me impacta, porque aquel hombre que tenía la vida hecha, por decirlo así, aquel hombre que había sido declarado enemigo del pueblo de Israel, no lo piensa. Simplemente dice la palabra que Leví, dejándolo todo, se levantó y se puso a seguirlo. No cuestionó a Jesús. Sígueme, ¿para qué? ¿Para qué me estás llamando? ¿A dónde tú me llevas? Esa mirada que se ha de ver cruzado con la mirada de Jesús, le ha de haber dicho a su corazón que el llamado que le estaba haciendo era un llamado que venía de arriba, que el hombre que tenía cara a cara y frente a frente no era otro que el Mesías, aquel a quien ellos estaban esperando. Su corazón ha de haber saltado de emoción y se dejó guiar por los deseos de su corazón. Por eso profundo que hay, como dice el catecismo de la iglesia, que el deseo de Dios está inscrito en el corazón del hombre. Y Mateo se dejó llevar por ese deseo de Dios que está inscrito ahí en el corazón de todos los seres humanos. Y por eso Leví no pregunta, Leví no cuestiona, simplemente se deja llevar por los sentimientos, se deja llevar por eso que le causó Jesús cuando se encuentra con él. Y que nos hace muchas veces levantarnos y ponernos de pie sin pensar siquiera qué es lo que vamos a hacer. Es la respuesta que Leví le da, o que Mateo le da al Señor. Ven y sígueme. Es la propuesta que hoy Cuaresma viene a hacernos. Ven y sígueme. Sígueme en un camino que se nos pide a nosotros, una conversión de vida, un camino que nos lleva hacia la santidad. Y ese camino tiene nombre, es el camino del amor, porque debe de ser el amor el que nos rija a nosotros. Bien lo decía San Agustín: ama y haz lo que quieras, porque cuando nosotros amamos, los frutos del amor van a ser siempre buenos, sí. Y por eso, mire, el camino de la santidad es el amor, el camino de la conversión es el amor. Por amor a Dios y por amor a mí misma, a mí mismo, yo dejo que Jesús me moldee y me vaya transformando en una criatura nueva. No es fácil la conversión, sin embargo, es necesaria para la vida del ser humano. Dice entonces la palabra que Leví le ofreció un banquete y se lo llevó a su casa. Y entonces los fariseos y los maestros de la ley comenzaron a criticar y decían a los discípulos de Jesús que por qué ellos comían y bebían con los cobradores de impuestos y con gente mala. Tan fácil que nosotros juzgamos, ¿verdad, hermanos? Los fariseos y los maestros de la ley no son más que nosotros mismos, porque nosotros rápidamente juzgamos a las personas, enmarcamos a las personas, las señalamos y las juzgamos. Muy rápidamente nosotros hacemos eso y no nos damos cuenta que estamos tomando la misma actitud de los maestros de la ley y de los fariseos, porque todavía nos cuesta mucho comprender esa misión de Jesús. Jesús no viene por los que están sanos, dice, viene por los que están enfermos. Yo no he venido para llamar a los buenos,
Yo he venido para llamar a los pecadores a que se arrepientan. Aquí Jesús está revelando su misión. Yo no he venido a condenar al mundo, sino a salvarlo. Y dice también Jesús, Padre, que no se me pierda ninguno de los que tú me has dado. Es el deseo ferviente de Dios. Es el deseo ferviente de Jesús, que cada uno de nosotros le demos el sí. Esta cuaresma nos hace una nueva invitación a seguirlo, un nuevo llamado a nuestro corazón, a dejar que ese corazón poco a poco se vaya transformando en el corazón de Cristo. Y no es una utopía, es una realidad que con la ayuda de Dios lo podemos lograr. El ya, pero todavía no, que habla la iglesia. Vamos en ese camino de santidad, pero todavía no somos santos, pero vamos en ese proceso. El llamado es aceptar ese caminar para hacer de nosotros una criatura nueva, como decía San Pablo, que dejamos atrás esa criatura vieja y nacemos en el Espíritu, o sea, dejar que el Espíritu gobierne a nuestra carne y hacernos cada día más espirituales. ¿Para qué? Para alabar, para darle gloria y honra al Señor, para que nosotros le demos sentido al sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Así es, hermanos, que el llamado entonces para nosotros, a través de nuestra iglesia como madre y maestra, es que le demos una respuesta, pero una respuesta que debe nacer del corazón, porque yo no le puedo decir a Jesús hoy sí y mañana no. No es un camino fácil, pero tenemos la ayuda del Espíritu Santo. No es un camino fácil, pero el Señor nos toma de la mano para que cuando nos caigamos, Él también nos levante. Él conoce nuestra fragilidad, Él conoce nuestra debilidad. Sin embargo, hermanos, este es un mensaje de esperanza. Es un mensaje que nos abre a la esperanza, que nos abre al amor, que nos invita con amor, con lazos de amor te ha traído, porque Él ha venido por nosotros los pecadores. Y ahí cabemos todos, porque todos somos pecadores. Por eso es un mensaje de esperanza, porque a pesar de lo que hayamos hecho, a lo mejor alguien ahorita está pensando, sí, pero es que yo fracasé, sí, pero es que mi vida, pero si usted supiera, el Señor te dice, por ti he venido. Si tú te sientes mal, si tú te reconoces como pecador, entonces yo he venido por ti, porque yo he venido a darte vida y vida en abundancia, porque yo no he venido a señalarte, porque yo no he venido a destrozar tu corazón. Yo quiero levantarte y quiero darte una vida nueva. Ese es un mensaje de esperanza. Y ahí me trae de recuerdo aquella cita bíblica en donde se acercan 10 leprosos a Jesús. Sí. Y él los recibe a los 10. Y yo no sé si él en ese momento les hace la pregunta que quieren, sí, pero era obvio que era lo que ellos querían ser sanados. Pero Jesús, sabiendo lo que podía pasar con el humano, con el ser humano como somos nosotros, dijo, vayan caminando hasta, ¿tú recuerdas? ¿Al templo? Vayan caminando hasta el templo, y el templo no estaba ahí a la vuelta de la esquina. Del lugar de donde estaban para donde estaba el templo eran fácil unos 15, 20, 25 kilómetros. 100 kilómetros. 100 kilómetros, imagínense, yo lo puse todavía más cortito. Y regresan acá, y regresarán sanos, a dar testimonio. Agarraron camino los 10, y la palabra dice que solo uno regresó, y que los otros al verse sanos dijeron que alegre, ya nos curamos, agarramos camino y nos vamos por otro lado. La misericordia de nuestro Señor es grande, y no se sabe si ellos, después de haber caminado tanto, que se separaron del rebaño de esos 10, quedaron sanos o no quedaron sanos. Todos sanaron. Pero la misericordia del Señor es tan grande que si tú eres un gran pecador, Él te va a sanar, Él te va a perdonar, así como los sanó a ellos. Y solo regresó uno.
Y ese uno llegó a dar testimonio del amor que tenía Jesús por cada uno de nosotros. Y eso es lo que busca el Señor, que tú abras tu corazón y que le digas, Señor, aquí estoy dispuesto a que tú me ayudes. Es únicamente abrir tu corazón y el Señor entrará contigo. Y esa lepra pues es el pecado, ¿verdad? Ellos dicen que se fueron caminando, Jesús no los sanó en ese momento, sino que caminaron para presentarse al templo como se los había pedido el Señor. Y en el camino dice la palabra que la lepra se fue cayendo. Ese es nuestro proceso de conversión, queridos hermanos, que vamos caminando y que la lepra se va cayendo, pero no te olvides, sí, pídele a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos y dile, huéleme, porque todavía olemos a lepra, ¿verdad? Y la lepra huele mal. Todavía olemos a lepra. Cuando tu familia te diga, ¿y de qué te sirve a ti ir a la iglesia? ¿De qué te sirve ir a ti a la comunidad si no cambias? Que es lo primero que nos tacha. Dígale a esa persona, ven y ven a olerme, porque yo todavía huelo a lepra. Pero mejor pídele a Dios que yo siga yendo a la comunidad, que yo siga yendo a la iglesia, porque si sigo caminando, poco a poco esa lepra se va a ir cayendo hasta que un día quede limpio y en la plenitud será cuando estemos cara a cara con el Señor. Pero el camino comienza aquí, mis queridos hermanos. El camino de santidad comienza aquí. ¿Por qué buscamos a Cristo? Creo que con eso vamos a terminar. No, todavía tenemos un poquito más. Sí. Bueno, a mí me gustaría agregar algo ahí de este proceso que tú estabas diciendo. Ajá. En este proceso muy fácilmente puede venir la gente y preguntarte, mira, ¿todavía seguís igual? ¿No cambias? ¿No haces aquí? ¿No haces allá? Lo que podemos hacer cuando el Señor nos ha tocado poner un rótulo aquí, tú lo has dicho muchas veces, poner un rótulo que diga en proceso de construcción. Y ese proceso de construcción es lo que te va a ir ayudando a salir adelante en lo que está trabajando el Señor en ti. Pero cuando la gente te pregunte, te va a ver un rótulo que te vas a tener aquí, que diga, cuidado que todavía hay ladrillos que caen. Todavía hay un humano, una persona que siente, una persona que abraza, una persona que se equivoca, una persona, un ser humano. Es un ser humano que sigue siendo pecador, pero con la gran diferencia de que ahora estamos en proceso de construcción. En ese proceso de construcción es un proceso de hacernos santos, ¿sí? De caminar hacia la santidad. Y les voy a decir una palabra que muy poco utilizamos. Vamos en un proceso de divinización, ¿sí? A veces eso suena mucho, ¿verdad? Es que es mucho lo que da Dios. Divinos nosotros, sí, hermanos, divinos nosotros. Porque vamos hacia ese proceso de divinización, un proceso que comienza aquí en el hoy y en el ahora. Y que vamos a alcanzar un día la plenitud divina cuando estemos cara a cara y frente a frente al Señor. Pero en este caminar, porque hay que caminar de la mano con el Señor y permitirle a Él que nos vaya transformando y haciendo de nosotros una criatura nueva. Allí ese es el proceso de cuando la lepra va cayendo, ¿sí? Y nos vamos haciendo mejores. Dígame si no es cierto que hemos cambiado. Sería ingrato no reconocer que Dios ha cambiado nuestro corazón. Cuando le permitimos a Él que entre a nuestra vida, entonces ese proceso de conversión se va dando. ¿Y sabe qué es lo hermoso? No se siente, no duele, porque el Señor lo hace de una manera tan amorosa que uno ni siquiera se ha dado cuenta cuántos pasos hemos dado en esa conversión. Quizás no nos hemos dado cuenta que vamos en el camino de la santidad, pero el Señor nos dice, estás caminando, conozco tu lucha, yo sé. Mire, San Pablo decía, ¿por qué no hago lo que quiero y paro haciendo lo que no quiero? Es que es una batalla que tenemos dentro, hermanos, por hacer el bien. Pero esa concupiscencia, eso que nos atrae al pecado, consecuencia del pecado original, es la batalla que nos toca que librar. Pero en esa batalla
tú y yo no estamos solos, estamos con la ayuda del Espíritu de Dios que habita en nuestros corazones. Y el Espíritu de Dios, cuando uno le da permiso, obra maravillas, hace cosas que nosotros nunca nos imaginamos. Podemos dejar cosas que pensamos que estaban tan arraigadas que no podíamos dejarlas. Empezamos a cambiar incluso nuestras prioridades porque nos empieza a cambiar nuestra manera de pensar y entonces actuamos de una manera diferente. Es hermoso vivir ese proceso, saber que Dios está trabajando contigo y que está haciendo de ti un mejor ser humano. ¿Quién no anhela la felicidad, hermanos? ¿Y sabe qué es la felicidad? La santidad, ese camino de amor, ese camino donde Jesús nos va moldeando poco a poco con un amor que nos transforma, un amor que nos sentimos la manera en que va arrancando toda esa lepra y que a veces hay dolor, sí, porque la conversión duele, porque dejar la persona que hemos sido no es fácil, dejar las mañas de tantos años, digo yo, no es fácil, pero se puede, lo podemos lograr. Y esta Cuaresma, a través de la iglesia, nos hace ese llamado. Ven y sígueme. Ahora nos toca a nosotros que dar una respuesta. Escuchemos esta alabanza y reconozcamos que el amor de Dios es tan grande que lo que quiere es nuestra salvación. Quiere que todos nos salvemos, que todos lleguemos al banquete celestial. Porque Jesús... Cuánto he esperado este momento, cuánto he esperado que estuvieras así, cuánto he esperado que me hablaras, cuánto he esperado que vinieras a mí. Yo sé bien lo que has vivido, sé también por qué has llorado. Yo sé bien lo que has sufrido, pues de tu lado no me he ido, pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Nadie te ama, pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, fue por ti, fue porque te amo. Nadie te ama como yo. Pues nadie nos ama de esa manera en la que Jesús fue capaz de entregar la vida por cada uno de nosotros. Hermanos, pidámosle al Espíritu Santo que nos dé la gracia de comprender el amor loco del Señor, que no viene a llamar a los buenos, sino que viene a llamar a los pecadores, viene a llamar a los malos, nos viene a llamar a nosotros que le hemos fallado, a nosotros que hemos prometido hacer las cosas bien, pero que nos volvemos a equivocar. Nosotros que hemos prometido serle fiel y sin embargo nos volvemos a equivocar. Él viene a llamarnos a cada uno de nosotros, a tocar a la puerta de nuestro corazón. Y esta Cuaresma es ese camino, es esa puerta que se abre de par en par para que tú y yo entremos en ella. Entremos en esas dimensiones desconocidas donde el Espíritu de Dios vence a la carne, donde la carne se doblega frente a la presencia de Jesús de Nazaret.
Hoy venimos, Señor, con el corazón abierto y dispuesto para que tú vengas a obrar en este corazón. Este corazón, Señor, que se reconoce pecador, que se reconoce necesitado de ti, pero que anhela en lo más profundo, Señor, que el anhelo más preciado es poder estar contigo un día cara a cara, sabiendo que el camino comienza aquí, en el hoy y en el ahora. Aquí estamos, Señor, para que tú nos prepares esta cuaresma. Estamos dispuestos para que tú vengas, Señor, a moldearnos. Estamos dispuestos, Señor, a morir, Señor, a nuestro orgullo, a nuestra vanidad, a nuestra autosuficiencia, a morir a todo aquello que no nos permite, Señor, acercarnos a ti, porque comprendemos, porque reconocemos y porque queremos, Señor, caminar en tu presencia. Ven y sígueme. ¿Cuál es tu respuesta, hermano? Este es el momento ahí en esta oración que tú le des respuesta al Señor, porque Él te está diciendo al oído, sígueme, porque quiero mostrarte un camino diferente. Sígueme, porque yo voy a estar contigo. Vas a poner tus pasos donde yo las ponga. Me voy a sentar contigo. Voy a entrar a tu intimidad y voy a hacer vida contigo, porque seré el Señor de tu vida y vivirás la experiencia más hermosa que el ser humano puede vivir en esta tierra, en la presencia del Señor, dándole una respuesta a aquel que hoy nos llama desde el fondo de su corazón. Aleluya. Gracias, Señor. Bendito seas. Y así es como el Señor quiere hablar contigo esta noche. Te quiere decir cuánto te ama. Te quiere decir que Él ha estado siempre contigo. Que esa prueba de la cruz es la más grande que puede tener una persona por uno. Yo sé bien lo que has sufrido, aunque a veces no me dices. Yo sé bien lo que en ti sientes, aunque nunca lo compartas. A tu lado he caminado, Gracias, Señor. junto a ti yo siempre he ido, aún a veces te he cargado. Yo he sido tu mejor amigo, pues nadie te ama como yo. Gracias, Jesús. Pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Nadie te ama, pues nadie te ama como yo. Pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, fue por ti, fue porque te amo. Nadie te ama, nadie te ama. Nadie te amará como te ama el Señor. Solo abre tu corazón y entrégaselo en este momento. Él quiere entrar contigo. Quiere que tú le recibas con ese corazón abierto. Quiere que tú seas esa oveja que estaba descarrilada pero que quiere encontrarse con su Señor. Ven, Señor, y tómanos, porque tú eres el que nos da esa fortaleza para poder seguir adelante. Gracias, Señor. Gracias, Padre bendito, por lo que tú haces en nuestra vida, porque tú eres grande y tú eres maravilloso, mi Señor. El Señor nos ama y lo demostró en la cruz, dice Sabino Bautista. Muchas gracias. La prueba más grande del amor de Dios está en la cruz. Es la escena
podríamos decir, la escena más erótica que cualquier ser humano pueda ver, porque no veremos una escena como esa otra vez, porque aquel que nos ha amado, nos ama y nos seguirá amando, fue capaz de entregar la vida por ti y por mí, por nosotros, nosotros pecadores, nosotros que le fallamos, nosotros que prometemos y no cumplimos. Jesús nos sigue amando. Jesús no nos ama por lo que somos, por lo que hemos hecho o lo que no hemos hecho. Jesús nos ama porque en la cruz del Calvario, a través de su muerte, nos hizo hijos adoptivos del Padre. Y ese amor de Dios Padre para nosotros es el amor de Jesús reflejado en la cruz del Calvario. Llegamos entonces al final de este programa. Les agradecemos a ustedes. Les invitamos el próximo viernes y les pedimos que nos ayuden a compartir los horarios de este programa, que es todos los viernes a las 8 en punto de la noche. Así es que gracias, hermanos, por haber compartido hoy con nosotros. Nos despedimos de ustedes, sus amigos y hermanos en Cristo, Iliana y Juan Carlos. Hasta el próximo viernes. Y nos vemos acá en su programa Lazos de Amor, que de verdad esperamos que sea una bendición para todos ustedes, así como lo es para nosotros. Que Dios les bendiga y buen fin de semana.